Todo el mundo habla del ángel Metatrón como el ángel más poderoso y misterioso de toda la jerarquía angelical. Pero ¿sabes que este ángel, según la tradición judía, tiene un hermano gemelo que no es menos misterioso que él? En este video vamos a hablar de los secretos de este ángel y quédate hasta el final porque hay cosas que tienen mucho que ver con nosotros más de lo que nos podemos imaginar. Shalom a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me llamo Daniel Chapán y hoy vamos a hablar del ángel Sandalfón, uno de los ángeles más poderosos y misteriosos de la tradición judía que tiene mucho que ver con nuestra vida. Luego van a ver el porqué. Pero antes quiero hacer una aclaración que hice también en otros videos que hablamos acerca de ángeles. Según la tradición de la Kabbalah, en nombre de el Arizal y de otros sabios, se nos dice que no es bueno nombrar los nombres de los ángeles demasiado y en vano. Así que nosotros le vamos a llamar a este ángel a partir de ahora Sandal, que es una acordación de su verdadero nombre, que es Sandalfón. Así que sigamos y empecemos a ahondar en los misterios de este ángel. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿dónde aparece este ángel en nuestras fuentes? Pues bien, en el libro de Ezequiel, en el primer capítulo, hay una descripción de lo que es la Merkabá, es decir, la carroza. Se llama carroza porque son las estructuras espirituales en las cuales la presencia divina de alguna manera se monta para revelarse al mundo. Allí, en esas diferentes estructuras celestiales, vemos a las Hayot, que son otro tipo de entes celestiales que están recordados allí. Y después de hablar de las Hayot, allí en el capítulo 1, verso 15, se dice: y vi a las Hayot, y he aquí un Ofán, que es otro tipo de ángel, en la tierra con las Hayot hacia sus cuatro lados. Este verso es obviamente un misterio. Si este ángel está en la tierra, ¿cómo puede estar donde están las Hayot, que están en el cielo? Es como una contradicción en el versículo en sí. Sobre esto, nos dijeron los sabios en el Talmud, en el Tratado de Hagigá 13b, lo siguiente: dijo Rabí Eleazar, un ángel que está parado en la tierra y su cabeza llega hasta las Hayot. ¿Sí? Dijeron los sabios, Sandalfón es su nombre y es más grande que su compañero, ¿sí? Como el resto de los ángeles, como una distancia de 500 años andando, ¿sí? Es una distancia muy grande. 500 años de alguien andando continuamente, y está detrás de la Merkabá y le ata coronas a su creador. Eso es lo que los sabios en el Talmud nos dijeron de él. Esta descripción es muy significativa, pero antes de seguir profundizando más en este ángel, hablemos un poquito de su nombre. Hay quien quiere decir que Sandal está formado por dos palabras griegas: Son y Adalfón. Son es uno y Adalfón es hermano. Esta explicación del nombre va mano a mano con la tradición de que este ángel es el hermano gemelo de Matatrón o Matat, que ya hicimos un video acerca de él, que vale muchísimo la pena y se viralizó muchísimo. Te lo dejo en la etiqueta para que lo puedas ver después. Otra opción es que este nombre viene de los Sandalfonim. Los Sandalfonim eran diferentes piedras preciosas. Y esto es así porque está escrito, como veremos después, que este ángel es el responsable de elevar los rezos y las oraciones, ¿sí?, de las personas justas aquí abajo en la tierra. Por eso es que va desde la tierra hasta el cielo. Y le cose coronas, ¿sí?, le ata coronas al creador. De alguna manera trae las piedras preciosas, ¿sí?, de aquí abajo de la tierra y se las pone en la corona del creador. Es toda una metáfora acerca de lo que es el rezo, pero algunos dicen que viene de ahí. Una tercera explicación es la del Zohar. El Zohar ve en su nombre una insinuación a la palabra sandal, que significa zapato, ¿sí?, como una sandalia en algunos países hispanos. Pues dice el Zohar que el ángel es como un zapato para la Shejinah, para la presencia divina, ¿sí? Y si vemos el zapato, es la parte más baja
que tiene contacto con la tierra. De alguna manera, la presencia divina, cuando quiere venir y de alguna manera manifestarse y tocar, palpar la tierra, igual que lo hace el zapato, lo hace a través de este ángel. Vamos a profundizar más en estos conceptos, pero hasta aquí nos hemos quedado un poquito en el sentido de su nombre. En el vídeo que hicimos sobre otro ángel, Matat, dijimos que este es el ángel del mundo de Yetzirah. Pues el ángel que estamos viendo hoy, Sandal, se dice que es el ángel responsable del mundo de Asiya. Por si no lo sabes, según la tradición de la Kabbalah, hay 4 dimensiones, 4 mundos en nuestra realidad. La más alta de todas es el mundo de Atzilut. Luego tenemos el mundo de Beriah. Atzilut significa emanación. Beriah significa creación. Luego tenemos el mundo de Yetzirah, que significa formación. Y luego tenemos el mundo de Asiya, que significa acción. De una manera sencilla, podríamos decir que el mundo de Atzilut es donde se revela la divinidad, por eso es la emanación. La divinidad que emana del mismo creador, estamos hablando de los diferentes nombres de Dios, etc. Luego Beriah ya es una creación, ahí estarían todas las esencias. Luego tendríamos a Yetzirah, que viene de formación, y es donde están todas las formas, todo está hecho de esencia y forma. Y luego tenemos Asiya, que es el mundo de la acción, donde de alguna manera las cosas se hacen materiales, se materializan, ¿sí? Cuando de alguna manera se une la esencia y la forma, se materializa. Pues bien, estuvimos diciendo que en el mundo de Yetzirah el ángel que gobierna es Matat, mientras que el ángel que gobierna en el mundo de Asiya no es nada más y nada menos que nuestro ángel, el ángel Sandal. Sí, ¿qué ángel gobierna en Beriah? Pues está escrito que es Acatriel. Sí, que es un ángel muy pero que muy elevado, que casi personifica, sí, la presencia divina. Y podemos decir que este ángel es recordado también en el Talmud, ¿sí? En el Tratado de Sanedrín está escrito que Rabbi Ishmael, el sumo sacerdote, ¿sí?, de alguna manera entró en el Kodesh HaKodashim, en el Santo de los Santos, el lugar más santo del templo, y cuando ofreció el incienso en el día más sagrado del año, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, se le apareció este ángel que le pidió bendecirle. Y eso es algo muy, pero que muy, digamos, misterioso, que tendríamos que hablar de ello en otro video. Ahora, es importante saber que de alguna manera este ángel gobierna sobre el mundo de Asiya. ¿Por qué? Porque le veremos que es el responsable de alguna manera de la unión entre el mundo físico y el mundo espiritual, al ser el mundo de Asiya el más bajo de todos. Por eso hemos recordado antes que es el responsable de alguna manera tomar las perlas, ¿sí?, las piedras preciosas, metafóricamente hablando, de los rezos de los justos y subirlos arriba. Y hay muchas otras cosas. Dijimos que es el sandal, ¿sí?, que es la sandalia, que es el zapato de la presencia divina. Cuando de alguna manera tiene que haber una conexión entre la espiritualidad, ¿sí?, de la presencia divina, ¿sí?, la no forma y la no materia, y se tiene que revelar en forma material aquí en este mundo, como pasó en el tiempo de los profetas, como pasó en el tiempo de Salomón, que se llenó de humo, por ejemplo, el templo, o en el tiempo de Moisés, que la presencia se revelaba como una columna de fuego. Todo eso es el responsable de ello, este ángel que es Sandal. Shalom, quiero hacer una pausa de unos pocos segundos para invitarte a la Academia Co-Creadores en WhatsApp, donde vamos a tener materiales completamente inéditos, míos y de otros ponentes en hebreo, disponibles en español. Si quieres unirte al grupo de WhatsApp, haz clic en el link que está en la descripción del video o en el primer comentario fijado. En la Torá vemos 3 tipos de sirvientes o esclavos. Esclavos suena peor, pero estamos hablando de sirvientes. Y también nuestros ángeles son llamados sirvientes. Digamos, el que tiene un estatus más bajo en la Torá es el Eved Kenaní, el siervo cananeo. Luego teníamos el Eved Ibrí, que es el siervo hebreo. Y luego teníamos la Amá Aivriá, ¿sí?, que es la sierva en femenino.
hebrea, que era que de alguna manera la que tenía más derechos de todos. Bien, pues esos 3 niveles de sirvientes también equivalen a los 3 mundos y a los 3 ángeles que hemos visto antes. Nuestro ángel Sandal es comparado con Evet Kenaní, ¿sí? El siervo cananeo. La palabra Kenan viene de la palabra Kniá, que significa subyugarse, ¿sí? Ponerse por debajo. Este ángel, de alguna manera, como hemos visto, es el que se pone por debajo, es el sandal, es el zapato, es el que está dispuesto a estar en la parte más baja y hacer el trabajo que roza de alguna manera el mundo de lo físico. Luego tenemos el Evet Ivri, que sería Matat, ¿sí? El siervo hebreo, y el de más arriba, Acatriel, es la Ma'aivriá, ¿sí? La sierva hebrea. Todo eso son misterios, por qué son llamados así. Pero ¿por qué te lo quiero decir y por qué es importante para mí que lo sepas? Para que veas que incluso esos ángeles que son tan elevados, que de alguna manera dijimos que revelan la presencia divina en sí, aún ellos son llamados Evet. ¿Por qué? Porque todos son siervos de lo que se revela en el cuarto de los mundos, en el mundo de Atzilut, donde allí no hay ángeles, sino hay la divinidad en sí, la revelación de Dios. El resto de los ángeles son portadores de la revelación de Dios a distintos niveles, pero nada más que eso. Ninguno tiene una divinidad propia, ninguno es un dios, ni nada por el estilo, y no hay dioses fuera de uno, Ein Sof, infinito, que es el único Dios. El resto, de alguna manera, son sirvientes que portan la revelación divina. Esto se fortalece más cuando vemos un misterio que se esconde detrás del término que usaron los sabios de la Kabbalah, el Mistater, que significa el Dios oculto, el Dios que se oculta, ¿sí? En presente. Y si vemos la palabra Mistater, es muy interesante ver que tiene una Mem y una Samech, que son las iniciales de Matat y Sandal, y luego tiene Tav, Tavresh, que tiene gematria 1000. 1000, no vamos a entrar a profundizar, pero es el valor numérico del mundo de Beriá. Si no es que la palabra Beriá tenga ese valor, pero el nombre que predomina en el mundo de Beriá vale 1000. Por eso es que vemos que el Mistater, el Dios que se oculta, ¿dónde se oculta? Se oculta en Beriá, ¿sí? A través de esa gematria 1000, se oculta en Matat y se oculta en Sandal, aquí en el nivel más bajo. Algo muy interesante también en esta vía es que los nombres de los 3 ángeles, ¿sí? Acatri, Matat y Sandal, tienen gematria 1256. 1256 es la misma gematria que el Aarón, ¿sí? Aarón significa armario, pero también se usa para arca, ¿sí? El Aarón Abrit, el arca del pacto, que allí se revelaba la presencia divina. La Torá nos dice que el Aarón Abrit, ¿sí? El arca de la alianza o el arca del pacto, era el lugar donde se revelaba la presencia divina. Está escrito que la profecía que llegaba a los oídos, ¿sí? Espirituales obviamente, de Moisés, salía de entre los 2 querubines que estaban encima del arca. Entonces vemos que el arca es el lugar de la revelación. Y el arca, aunque muchos no lo saben, está escrito allí en la Torá que está formada de 3 cajas. Una interna de oro, después una de madera y después una externa de oro para que estuviera cubierta de oro, pero que de alguna manera la madera le diera forma por dentro. Eso es una insinuación a los 3 ángeles, a los 3 niveles de ángeles, sí, que dan lugar a la revelación divina. El Zohar en otros lugares también nos dice que los 2 querubines encima representan a Matat y a Sandal, los 2 ángeles de los que hemos hablado tanto. Así pues, vemos que uno de los principales objetivos de este ángel Sandal es revelar aquí en el mundo físico de hacia el mundo material la revelación y la presencia divina de forma palpable. Vamos a por otros secretos alrededor de este ángel.
Nuestros sabios, como ya vimos antes, nos dijeron en el Talmud que Sandal es su nombre y es más grande que sus compañeros como una distancia de 500 años andando y está detrás de la Merkabá y le ata coronas a su creador. El Zohar explica más en profundidad que él es el encargado de elevar las oraciones y que con estas le ata coronas a su creador y le pone de alguna manera piedras preciosas a la corona del creador. Por eso es que conecta de la tierra al cielo. Por eso es que vimos que el Ofán, de alguna manera el ángel que está descrito en el libro de Ezequiel, también está en la tierra, pero también está en las Hayot. Y los sabios nos dijeron que va de un lugar a otro. Está de alguna manera conectando. Es como esa escalera de Jacob, ¿sí? Que tenía ángeles que subían y bajaban, que de alguna manera conecta la tierra con el cielo. Este es el momento para hacer también una pequeña advertencia, y es que de ninguna manera, aunque él sea el que eleva las oraciones, nosotros tenemos que dirigirle las oraciones o los rezos a Sandal. Para nada. No se puede uno dirigir a los ángeles en oración. Eso es algo prohibido. Nos podemos solamente dirigir al Creador. Y los ángeles hacen su trabajo. Lo que es importante, y creo que es esencial entender, es la doble función que tiene Sandal y que eso tiene que ver con nosotros. Por un lado dijimos que revela, es la Merkabá, la parte más baja de la revelación divina, ¿sí? El zapato de la revelación divina aquí en el mundo. Por otro lado, nosotros de abajo hacia arriba, también Sandal es el encargado, es decir, de subir las oraciones. Es el encargado de hacer descender a la presencia divina y es el encargado de hacer subir las perlas, ¿sí? De presencia divina que de alguna manera se revelan en nuestras oraciones. Podríamos incluso decir que esto es algo recíproco. Así como se eleven las piedras preciosas, ¿sí? Aquí abajo, con nuestras oraciones, cuando nosotros vemos aquí abajo a la presencia divina y de alguna manera elevamos un agradecimiento al Creador, o elevamos una alabanza al Creador, o una petición al Creador, estamos elevando la presencia divina. Esa es la misma presencia divina que una vez conectada con el Creador, digamos, se vuelve a revelar a este mundo. Por eso ese es el efecto de la tefilá, hacia arriba y luego en respuesta hacia abajo. Digamos que este Sandal sería como un ascensor, ¿sí?, de las chispas de divinidad en el mundo. Obviamente que cuando vuelvan a descender, van a descender con más divinidad y más fuerza. Esas serían las respuestas a nuestros rezos. Y hay otra cosa muy importante, y es algo que nos explica la esencia de la tefilá, en verdad, la esencia de la oración. Tefilá es oración en hebreo. La esencia es una respuesta a la presencia divina. ¿Qué es la presencia divina? Es Dios está, la seguridad de que Dios está. Y nosotros queremos, si realmente queremos y deseamos a Dios, como David lo dijo en los Salmos, tanto te desea mi corazón y mi carne, etcétera, etcétera, entre otras expresiones de un anhelo y un deseo del encuentro con Dios. No usamos a Dios para que nos dé algo. No usamos a Dios para pedirle algo, no. En verdad, vamos a pedirle a Dios como una excusa para el encuentro con Él, ¿sí? Tienes la oportunidad de ir al rey para pedirle cualquier cosa. Si realmente el rey, ¿sí?, es importante para ti, si realmente el rey es lo mejor y lo más grande para ti, la petición será secundaria y el encuentro será primario. Eso nos enseña todo lo que acabamos de decir, ¿sí? De alguna manera nuestras oraciones se elevan, pero la respuesta a las oraciones en sí es más presencia divina revelada en nuestra vida. Luego también a nivel físico, eso va a tener expresión en de que de alguna manera Dios me dé lo que me falta o Dios me ayude en algo físico. Pero el ángel Sandal, su función es de alguna manera permitir ese encuentro entre nosotros y Dios. Y por eso creo que es tan relevante para la vida de cada uno el entender la función de este ángel. Algunos de los grandes cabalistas revelaron otro secreto. Rabbi Moshe Cordovero y el Arizal
¿sí? Más específicamente en el libro Shara Gilgulim, el portón de los ciclos del alma, nos dice que Sandal es el profeta Elías, mientras que Matat es el patriarca, digámoslo, sí, antes de los patriarcas, Hanoch, Enoch. Entonces, tal como de alguna manera Hanoch fue elevado según una interpretación bíblica, ¿sí? Fue arrebatado a los cielos, también el profeta Elías lo fue. Y de los dos está escrito que de alguna manera se identifican o que se convirtieron con algún ángel. El hecho de que el profeta Elías, ¿sí?, sea Sandal, se aprende del verso en Primera de Reyes 17:1, donde el profeta Elías dice de él mismo: vive el Eterno ante quien estuve parado frente a él. ¿Qué significa estuve parado frente a él? ¿Cuándo estuviste parado frente a él? Bueno, a nivel más simple se puede entender que en algún otro momento en su vida, pero a nivel más profundo los sabios interpretaron esta frase como una descripción del alma de Elías antes de venir al mundo, que ya estuvo sirviendo al Eterno, ya estuvo parado delante del Eterno en algún momento. El Arizal nos explica que estuvo sirviendo al Eterno de alguna manera en los mundos superiores y que luego descendió en forma de Elías. Y luego, al volver a elevarse, de alguna manera se encontró con su esencia anterior, que era Sandal. En el otro vídeo que hicimos de Matat contamos que no es 100% que se convirtieran en, sino que de alguna manera hay un alma superior y un alma inferior. Siempre hay una dimensión más elevada y una dimensión más baja. También el profeta Elías tenía una dimensión más elevada, que era Sandal, y una dimensión más baja, que era Elías en sí. El hecho de que digamos que se elevaron y se convirtieron en significa que de alguna manera se unieron esas esencias, ¿ok? Pero no significa que no haya Elías y que sea ahora lo mismo que Sandal. En nuestra tradición hay una insinuación muy hermosa de lo que estamos diciendo. El profeta Elías es al único de los profetas que se le llama Zahur Latov, es decir, Eliyahu Hanaví Zahur Latov. El profeta Elías se ha recordado para bien. El término Zahur Latov, que solo se usa con Elías, tiene el valor numérico 280, igual que el nombre del ángel del cual estamos hablando. ¿Para qué? Para insinuar exactamente lo que estamos diciendo. Este ángel es llamado también Sar HaTorah, el ministro de la Torah. ¿Por qué? Porque el Midrash Psiktarabati en la Parashá número 2 nos cuenta que cuando Moisés subió a buscar la Torah al cielo, fue acompañado de un ángel que su nombre era Hadarni y luego el sufijo El. Y mientras subían a los diferentes niveles del cielo, se les aparecían diferentes ángeles en forma de fuego. Los pudieron pasar a todos, pero cuando subieron al fuego de Sandal, el ángel del cual estamos hablando, Hadarni le dijo a Moisés: hasta aquí tengo permiso de llegar, de ahí no puedo pasar por causa del fuego de Sandal, que tengo miedo de que me queme. Cuando vio Moshe a Sandal, se asustó y le salieron lágrimas de sus ojos, y quiso caerse de la nube, es decir, volver abajo, y pidió misericordia del santo bendito sea, quien le contestó y le dijo: ven y mira cuán amados son Israel delante del santo bendito sea. ¿Sí? En ese momento el Creador, aunque ellos no pudieran pasar, el Creador mismo descendió de su trono y se paró ante Sandal para dejarle pasar a Moisés. Obviamente, estos son de alguna manera midrashim o leyendas que vienen a transmitir de alguna manera conceptos profundos. El midrash nos cuenta que aunque al principio Sandal se opuso a que pasara Moisés a buscar la Torá, ¿sí? Que la Torá fuera parte de personas de carne, ¿sí? Materializar los conceptos tan elevados de la Torá, que no es solamente cuentos, sino que hay conceptos espirituales detrás de esos cuentos. Y no quería, de alguna manera, Sandal, que esos conceptos espirituales se materializaran y perdieran todo su valor espiritual. En el momento que vio al Creador hacer lo que hizo, de alguna manera aceptó
aceptó la entrega de la Torá, y no solo eso, sino que el Midrash nos cuenta que se convirtió en Sar HaTorah, el ministro de la Torá. Y esto es muy significativo que esto sea así. ¿Por qué? Porque de alguna manera es una aceptación de que ahora la Torá, los conceptos elevadísimos de la Torá, van a tener tikkun en este mundo bajo, en este mundo material. Sí, la Torá es para el mundo material, para rectificar el mundo material en el que vivimos, no para convertirnos en ángeles e irnos a otro lugar, sino para realmente convertir este mundo en un lugar mejor. Otro nombre que tiene este ángel es Sar Hayar, ¿sí? Pues Yar, que significa bosque en hebreo, tiene otra vez la misma gematria que Sandal, ¿sí? 280. Y el bosque es una representación del mundo de Asiyá, como ya estuvimos viendo, que es el mundo de este ángel. Rabbi Abraham Abulafia trae de los sabios que también lo llaman Sar HaAjoraim, el ministro de las espaldas. Pues dijimos que Matat era Sar HaPanim, el ministro del rostro, porque nos habla de una revelación muy alta de Dios en el mundo de Yetzirah. Pero hay dos tipos de revelación, la del rostro y la de las espaldas. Sabemos que Dios le dijo a Moisés, no podrás ver mi rostro, solamente mis espaldas. Pues he aquí, de alguna manera, lo que le estaba queriendo decir. Tu revelación no puede ser a nivel de Matat, sino a nivel de Sandal. Y, sin más, todas estas cosas, todos estos conceptos que hemos contado acerca de este ángel, realmente, como hemos podido abrir un poquito, esconden mensajes impresionantes para comprender mejor el mundo en el que vivimos, para comprender mejor el servicio al Creador y para comprender que realmente hay mucho más de lo que no vemos que lo que podemos ver con nuestros ojos materiales. Y todos estos códigos son en verdad profundos trabajos espirituales que podríamos estar haciendo si los conociéramos. Hoy hemos revelado algunos, pero es obvio que hay muchísimo más y en este canal vamos a seguir indagando en temas como este. Si te ha gustado este video, te pido que le des like y lo compartas y que me dejes en los comentarios qué es lo que te ha impactado de este ángel y cómo lo ves en relación a Matat en el otro video. Y sin más, nos vemos en el próximo video aquí en este canal. Suscríbete si no lo has hecho y hasta muy pronto. Shalom.